Ser podcast. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone. Rodrigo Fresán, bienvenido a La Hora Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por comenzar este año literario con El estilo de los elementos, una novela que hemos disfrutado muchísimo estos primeros días de 2024. Es una novela que habla de muchas cosas. Ahora vamos a desgranar todo ello, pero habla sobre la infancia. No sé si todas las novelas hablan de la infancia, pero esta especialmente un poco más. Bueno, yo creo que la vocación literaria, salvo muy contadas excepciones que en realidad son realizaciones tardías de escritores, pero yo creo que son postergadas. Yo creo que es una vocación muy infantil, ¿no? Uno es en la infancia cuando dice cuando sea grande quiero ser escritor y es una vocación tan arriesgada como querer ser Batman o querer ser presidente o jugar en la selección de fútbol. Y bueno, yo tuve la suerte y el privilegio de poder concretarla, ¿no? Desde que tengo memoria quiero ser escritor. Pero sí, el libro hace bastante foco en la infancia y en la adolescencia, que es básicamente donde te ocurre todo, y el resto de tu vida son como variaciones sobre esas dos áreas, ¿no? Creo. Ojalá fueras Batman, también decimos, ¿eh? Ojalá Batman, bueno, el dinero preferiría ser Bruce Wayne más que Batman. Sí, no, lo de Batman es un poco cansado al final. Ya. Y decías lo de la... Bueno, Batman, perdón, también un personaje con traumas y problemas con sus padres o a partir de sus padres, ¿no? Totalmente, y de eso te quería preguntar, porque dices que la adolescencia, lo que pasa después son variables de esa adolescencia, y en la adolescencia es quizá el momento donde la relación con los padres se tuerce o empieza a verse desde otros ángulos, ¿no? Desde otras problemáticas. ¿Por qué te interesaba indagar en esa complejidad entre relaciones paterno-filiares? Bueno, es el tema, ¿no? Me parece. Quiero decir, todas las novelas tratan de hijos o de padres contados por hijos o de hijos contados por padres, ¿no? Todos los libros, desde la Biblia, ¿no? Incluso. Pero bueno, es un lugar interesante, y a mí me interesaba particularmente recuperar. Yo tengo un hijo adolescente ahora, y eso está un poco explicado al final del libro, en una larga nota de agradecimientos, donde muchas veces tus hijos actúan como cámara de resonancia hacia atrás, ¿no? Ves cosas en ellos que te recuerdan por afinidad o por oposición a tu propia edad, según la edad que va teniendo tu hijo, ¿no? Entonces me pasó un poco eso, y bueno, ahí hay algunos episodios. La novela no es autoficción, ¿no? Que es un género que a mí mucho no me interesa como tal, anunciado. A mí, quiero decir, me interesa la autoficción como puede ser David Copperfield de Dickens, o el Martin Eden de London, o el En busca del tiempo perdido de Proust, o más recientemente Los destrozos, ¿no? de Bret Easton Ellis. O sea, me gusta jugar con la propia historia. La idea de testimoniar y de tratar de emular la realidad, a mí nada me interesa menos como escritor, pero hay ciertas cosas que me parecían atractivas y divertidas a nivel literario, y seguramente las que parecen más inverosímiles del libro son las más verídicas, ¿no? Eso pasa siempre. No, de hecho, dices lo de la no ficción, y es cierto que en esos agradecimientos del final hay varias menciones, ¿no? A que la no ficción es quizá lo menos verdadero o lo menos real de todo en la literatura y en la vida, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la frase esa de Nabokov, donde él dice que la palabra realidad debería escribirse siempre entre comillas, ¿no? En el sentido también de que es cierto que hay una realidad consensuada, para que no nos volvamos locos, ¿no? Donde yo te digo, bueno, esto es una silla y para ti va a seguir siendo una silla, pero también es cierto que esa silla para un carpintero va a ser algo diferente que para mí, para alguien con problemas de columna va a ser diferente que para mí, para alguien que trabaja de pie va a ser algo diferente para mí, ¿no? Entonces quiero decir, hay una sucesión de
de realidades, y la tarea del escritor es un poco ecualizar eso, ¿no? Me parece. Y sacar los fantasmas, porque también se menciona que esta es una novela de fantasmas, que todas lo son de alguna manera. ¿Cuáles son esos fantasmas que has sacado? Bueno, el fantasma es la memoria, ¿no? Quiero decir, los fantasmas existen y son criaturas de la propia memoria de cualquier persona, no solo de escritores, ¿no? Tu pasado no deja de ser una especie de fantasma tuyo y tiene esa cosa un poco inquietante que cada vez es más amplio tu pasado y más pequeño tu futuro, ¿no? Y el presente, como todos sabemos, es un segundo, ¿no? Entonces, quiero decir, uno se descubre cada vez mirando más y con mayor interés y curiosidad hacia el atrás que hacia el adelante, ¿no? Oye, dicen que tu obra es como un edificio. ¿Qué habitáculo sería esta novela? La novela... Bueno, yo en realidad creo que todas mis novelas pueden ser el ático o el sótano, finalmente, ¿no? Y yo voy subiendo y bajando escaleras constantemente, áticos y sótanos muy, muy amplios, ¿no? Se entiende. Pero sí, me gusta la idea de considerar la obra como un todo y que los libros se vayan conectando. De hecho, bueno, para un lector mío un poco curtido, el libro está lleno de referencias a otros libros míos también, ¿no? Y a mis lecturas, ¿no? Quiero decir, si tú me preguntas de qué tratan mis libros, yo te podría decir de leer y de escribir. Todos mis libros tratan de eso, de un modo u otro. Y también de la paternidad y no sé, llamémosla hijitud, si quieres, no sé cómo se dice. Yo tampoco, pero hijitud me parece una palabra interesante. Y antes que hablábamos de la autoficción, de la no ficción, de la ficción, sí. Claro, yo no sé en este momento si tiene sentido hablar de géneros literarios, porque preguntar de qué van las novelas de Rodrigo Fresán es una pregunta difícil, como decías, y preguntar a qué géneros se adhieren también es una pregunta compleja. Yo no tengo mucha idea de cuál es la diferencia entre el género y entre la novela y el cuento. Bueno, es obviamente la longitud, el número de páginas, ¿no? Pero en tanto argentino y considerando que la vocación literaria es una de las pocas cosas de las que los argentinos pueden estar orgullosos por tradición, ¿no? No hay muchos motivos. Si te lo pones a pensar, todas las novelas argentinas o las grandes novelas argentinas canónicas son novelas bastante poco ortodoxas, ¿no? Ya no sé, sobre Héroes y Tumbas, o Rayuela, o Respiración Artificial, o Adán Buenos Aires. Incluso el primer gran libro argentino, que es el Facundo de Sarmiento, no se sabe muy bien lo que es tampoco, ¿no? Y en ese sentido es una gran suerte que tenemos, ¿no? Tampoco estamos prisioneros de esa especie de obligación que ocurre con otros países y básicamente también con países latinoamericanos de escribir la gran novela testimonial de tu tiempo, ¿no? A mí no me interesa eso, ¿no? Borges tenía una cosa al final de un ensayo de él que se llama El escritor argentino y la tradición. Él más o menos dice una cosa que a mí me parece muy cierta, muy atractiva y muy agradecible. Borges decía, voy a parafrasear, no es textualmente, ¿no? Pero decía, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero, ¿no? Y yo siempre he leído y escrito de ese modo y bajo ese designio, ¿no? Pues fíjate, me parece una reflexión maravillosa, aunque yo te iba a preguntar qué novela contaría ahora mismo Argentina. Porque sí que hay una frase que te había leído de que un país solo se puede contar en relatos. Entonces no sé qué relatos pueden contar ahora mismo Argentina que también cuenten al mundo. No sé, hay que dejar que decante un poco el asunto, ¿no? De todas maneras, la Argentina siempre está como en un estado de magma volcánico en erupción, ¿no? No se queda, siempre toda foto va a ser movida y todo testimonio va a ser incompleto, ¿no? Es muy difícil apresarlo, ¿no? A mí quiero decir, tampoco es un tema, quiero decir, la realidad argentina, si me tengo que parar frente a ella en tanto escritor, la verdad que me parece que está bastante mal escrita.
Decías lo de que todos tus libros hablan de ser lector y ser escritor, y hay una frase que me ha gustado mucho, que es: nos quedamos sin lectores o están leyendo otras cosas. ¿Es algo que te preocupa como escritor? Bueno, qué sé yo, es de algún modo, creo que le puede preocupar más a mi editor que a mí, ¿no? Yo escribo porque no sé hacer otra cosa y porque me gusta leer y escribir y a veces me señalan de una manera lo más cordial posible que mis libros son un tanto excesivos y demandantes para con el lector. Pero a mí me gusta la idea. Todas mis grandes lecturas me han demandado un cierto esfuerzo y he aprendido mucho a partir de ese esfuerzo, ¿no? La idea de que leer tenga que ser fácil o sencillo a mí siempre me pareció un poco extraña, ¿no? Y la idea de que también tengan que ser breves las cosas. A mí me gustan los libros largos. Cuando hay un autor que me gusta mucho, cuanto más largo mejor. Bueno, esto quiero decir que mi libro tiene más de 700 páginas. Pero quiero decir esa felicidad que podía sentir un niño o un adolescente porque el último libro de Harry Potter tuviera 800 páginas. Yo creo que no hay que perderla con la edad, ¿no? Lo que sí también sería un poco triste que tengas 40 años y solo sientas alegría porque el último libro de Harry Potter tiene más de 800 páginas, ¿no? Hay otros desafíos. No tengo nada contra Harry Potter y me parece genial, ¿no? que haya existido y que esté, como me parece genial toda literatura iniciática, pero yo a mí me parece que hay que... Quiero decir, leer es una cosa muy curiosa, ¿no? Si te lo pones a pensar, la idea esta de unos 30 signos que se combinan de maneras aleatorias y se te meten por el ojo y en tu cabeza se abren como si fuera una de estas cosas, figuras japonesas de papel, lo que las pones en agua, no deja de ser un poco raro, ¿no? Y a mí me parece que hay que celebrar esa rareza. Y en cuanto a que algo cueste un poco, bueno, qué sé yo, las cosas buenas cuestan un poco, ¿no? Hay una anécdota de Nabokov que a mí me gusta mucho, que él escribía para la revista de New Yorker y envió un cuento y su editora en la revista lo llamó y le dijo: Vladimir, me parece que este libro le va a costar un poco de trabajo a nuestros lectores, ¿no? Y Nabokov le contestó: a mí no me parece nada mal que a un lector le cueste un poco de trabajo lo que a mí me costó mucho trabajo escribir. Y me parece que es así, ¿no? Pues sí, ha costado mucho montar esta novela que, bueno, que es todo un disfrute y es monumental, como muchos de tus libros, donde está el rec, el rewind, el pause, el play. Yeah. ¿Ha costado mucho montar el ritmo? ¿Cómo es la vida de Rodrigo Fresán para plasmar esta novela tan intensa con tantos altibajos? No, bueno, costó mucho, pero afortunadamente, o tal vez sea un mecanismo de defensa o un reflejo automático para preservarme. Yo solo soy consciente del esfuerzo que me costó cuando la terminé. Porque si me costara un esfuerzo en el durante sería muy, muy difícil. Pero yo me la paso muy, muy bien escribiendo, ¿no? Me divierto. Y quería volver al tema del pasado, porque sí que es una novela donde vemos cómo el pasado nos persigue constantemente. Yo no sé si se escribe para rehuir de él. Lo que pasa es que es una fuga que en el mismo acto de la fuga te obliga a considerarlo como tal, entonces te atrapa, ¿no? Hay una especie de, es como si fuera Catch-22, ¿no? El mismo acto de escaparte de algo a lo que consideras como real, inmediatamente eres prisionero de eso, ¿no? O sea, no pensar en el pasado sería la única manera de escapar del pasado, pero es imposible eso, ¿no? Y que vuelvo un poco también a lo que te decía al principio, ¿no? El libro está trufado de cosas que me ocurrieron a mí y en las que no he podido dejar de pensar. Por ejemplo, una de las cosas que varios lectores de la novela me dijeron que era completamente inverosímil, ¿no? Era el hecho de que el protagonista fingiera ir al colegio durante 2 años sin que sus padres se dieran cuenta, y eso es total, completa y absolutamente cierto en mi caso. Me pasó a mí. ¿En serio? Sí, yo lo hice.
Eso quiero decir, no habla bien tanto de mi pericia como del desentendimiento de mis padres, digamos, ¿no? Pero sí, fue una cosa bastante extraña y bastante pasmosa y yo no podía creer que no se dieran cuenta. Pero también es como la época para mí, y eso está en el libro, donde jamás leí con tanta intensidad, porque yo me iba a las escaleras de un shopping center a leer para escaparme de la realidad, buscando realidades alternativas que eran ficciones, ¿no? Y yo jamás he vuelto a leer con ese nivel de entrega y de intensidad y quiero pensar que ahí todo el combustible que junté para desarrollar mi vocación literaria todavía me queda algo en el tanque, ¿no? Del pasado, del olvido, de la memoria, quizá estamos en un momento aquí en España, en Argentina entiendo que también, donde la memoria es un tema politizado, pero la memoria es también un tema, íntimo y casi social, ¿no? A la vez. ¿Qué hacer con el olvido? ¿Qué hacer con la memoria? Ese debate o esa dicotomía entre ambos dos, yo creo que de alguna manera está presente también en la novela, ¿no? Si el fantasma del olvido puede acabar con todo, si se puede huir del pasado, si hay que recordar, si hay que tener esa memoria. No sé si es quizá el gran tema para forjar la identidad en este siglo XXI. Yo creo que sí, porque es como una avenida de estas, o una autopista que tiene dos direcciones, ¿no? Por un lado va lo que se decide recordar y por el otro lo que se decide olvidar, ¿no? Y entonces, en base a las elecciones que se hagan en ese sentido o que se dejen de hacer, eso acaba plasmando una cultura o un determinado momento, ¿no? Muchas veces se opta por una especie de amnesia parcial y muy localizada para poder seguir recordando otras cosas, y a veces es en sentido inverso, ¿no? Se recuerda algo para dejar de olvidar otras, ¿no? Allí cada uno tiene que hacerse cargo, ¿no? de lo que se decide preservar y lo que se decide descartar, ¿no? ¿Y como sociedad qué tenemos que hacer? Yo no pienso mucho a nivel social porque me parece que no... Quiero decir, para mí la tarea social de un escritor es la de proveer a la sociedad de realidades alternativas o de historias que puedan incluso a veces aliviar esa realidad o distraer o ayudarla a comprender. A mí la idea del escritor opinator, tertuliano, siempre listo como un Boy Scout para todos los temas. A veces yo los veo en televisión y me producen una cierta inquietud y una cierta curiosidad, ¿no? Cómo se puede opinar sobre todo y saber absolutamente de todo. Lo que conforma eso que llamamos realidad por el simple hecho de haber escrito ficciones, ¿no? Desde con Historia Argentina, digamos que fue una novela que rompió solemnidad, ¿no? Y que trajo el absurdo, trajo la ironía, que de esa manera se podía contar cualquier cosa, incluso un trauma nacional, incluso hablar de Mickey Mouse, ¿no? Que ahora está en el dominio público. O sea, yo no lo pude poner en la portada entonces porque no me dejaron y ahora podría, mira. Mira, hay que hacer una reedición con el Mickey gigante. Yo quería preguntarte qué ha cambiado en tu literatura desde entonces. No sé si haces esa reflexión o si miras o si crees que ha habido una evolución. No, mira, yo me considero un escritor muy afortunado en el sentido de que en mi primer libro estaba todo. Ya, fue como realmente un Big Bang de compresión y que ahora todavía se sigue expandiendo. Es un libro del que no me avergüenzo. Hay muchos escritores que su primer libro lo sienten como una especie de apéndice idiota que solo quisieran emparedar vivo, ¿no? O muchas veces incluso no lo reeditan, ¿no? Pero yo en ese sentido me siento bastante afortunado y de hecho hay un juego en la foto de solapa del estilo de los alimentos. Yo estoy como repitiendo más de 30 años después la pose de la foto de la primera edición argentina de Historia Argentina, donde en lugar de este lápiz rojo y azul yo tenía una lapicera Montblanc, ¿no? Pues Rodrigo Fresán, ha sido un placer leerte y hablar contigo en este primer programa de 2024. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.